quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las buenas noticias? ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Yo creo que a todos nos gustan las buenas noticias. ¿Alguna vez te han preguntado o alguien te ha dicho, te tengo dos noticias, una buena y una mala? ¿Y cuál escogemos que nos digan primero? A ver, ayúdenme. ¿Cuál escogemos que nos digan primero? La mala. ¿Por qué? Porque normalmente después de una mala noticia va a venir una buena noticia que nos va a dar esperanza o al menos nos va a ayudar a amortiguar un poquito esa mala noticia. Entonces, quiero que me sigan ahí en sus Biblias o si no, lo vamos a ver en la pantalla. Isaías 61, versículo 4 y el versículo 7. Dice: entonces reedificarán las ruinas antiguas. Y escucha, esta palabra es para alguien el día de hoy. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Versículo 7, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. ¿A cuántos les gustan las dobles porciones? Dice, en vez de vergüenza tendréis doble porción y en vez de humillación ellos gritarán. ¿Gritarán de qué? De júbilo. A ver, un grito de júbilo, hermanos. ¿Gritarán de júbilo? Gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Créelo, tendrás alegría eterna. Ahora, esta es la buena noticia. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, a fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Las cosas no andan bien. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase en alguna ocasión? Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Mala noticia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Ahora, les voy a dar un poquito de contexto de estos dos versículos que acabamos de leer. Uno está en Isaías y el otro está en el libro de Nehemías. Uno es Isaías y el otro es Nehemías. La palabra que leímos primero del libro de Isaías se escribió 300 años aproximadamente antes del libro de Nehemías. En tu Biblia, en mi Biblia, encontramos el libro de Esdras, Nehemías, después aparecen 6 libros más y después está Isaías. Es decir, primero está Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y después aparece Isaías. Pero Isaías fue escrito antes, es decir, cronológicamente Isaías fue escrito antes de Esdras. ¿Están conmigo? Amén. Ok, entonces esto está sucediendo antes de que Isaías cuando Isaías da la buena noticia, esto sucede después en el libro de Nehemías. Ahora, ¿quién es Nehemías? Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Este era el rey del imperio medo-persa. El imperio persa son los que habían derrotado al imperio de Babilonia cuando el pueblo de Israel fue llevado por juicio de Dios a Babilonia y estuvieron en cautiverio 70 años. Y es por el decreto del rey Ciro que ellos vencen a Babilonia, el imperio persa vence a Babilonia y después da la oportunidad a los exiliados de regresar a su tierra, es decir, de regresar a Jerusalén. Una parte de ese grupo regresa, pero una parte no regresa, y ahí es donde encontramos a Nehemías, que él se encuentra con el rey, trabajando de copero con el rey Artajerjes. Él se encontraba en la fortaleza de Susa. Susa es la capital, era la capital en ese entonces, cuando le dicen las cosas no andan bien. Las cosas no andan bien. Y dice aquí que el pueblo de Judá se encontraba en dificultades y en desgracia. Y
entonces sucede que el pueblo necesitaba tener una reconstrucción. Digan conmigo, reconstrucción. Reconstrucción. Ellos necesitaban reconstruir, porque aquí Nehemías está recibiendo la noticia. Está recibiendo la mala noticia que muchos de nosotros hemos recibido muchas veces. En tu trabajo, en tu familia, con algún diagnóstico médico, con alguna situación en tu universidad, en la escuela, cualquier situación hemos recibido malas noticias. La diferencia es que Nehemías estaba llamado a edificar. Y yo he titulado este mensaje Reconstruye. Reconstruye. ¿Por qué? Porque somos personas que vivimos en un mundo donde constantemente necesitamos de la mejora continua. Yo creo que cada uno de nosotros siempre estamos aspirando a ser mejores que el día de ayer. ¿Cuántos lo creen así? Cada uno de nosotros aspiramos a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a ser mejores cristianos, a ser mejores en la actividad que tú hagas. Yo te aseguro que tú quieres ser el mejor. Quisieras tener en tu negocio, quisieras ser el que vende más, siempre estamos buscando la mejora continua y constantemente eso va a requerir un trabajo, va a requerir un esfuerzo. Pero lo que yo quiero y para lo que nosotros estamos llamados a edificar en esta mañana quiero preguntarte, ¿qué es lo que necesitas edificar que el día de hoy pudiera estar en ruinas? Es decir, quizás hay momentos o hay sueños, más bien hay sueños que quizás tú has tenido o has comenzado a emprender cosas y de pronto esas cosas se vienen abajo, o comienzas bien por un tiempo y esas cosas se vienen abajo. Y hay muchos ejemplos. Yo no sé si, por ejemplo, tu fe el día de hoy se encuentra en ruinas. Yo no sé si tu fe el día de hoy se encuentra en escombros. ¿Por qué? Porque a lo mejor estuviste orando por algún familiar y Dios quizá no hizo el milagro. Y tú perdiste la fe y dices, ya no tiene caso creer. Y has perdido la esperanza, has perdido la fe. Quizá tu tiempo con Dios ahorita se encuentra en ruinas. Quizá tus tiempos de oración se encuentran en ruinas. Quizás tu servicio a Dios probablemente se encuentre en escombros y en ruinas. ¿Por qué? Quizá porque algún líder te decepcionó. Quizá porque alguien te traicionó. Quizá porque alguien simplemente, a lo mejor en algún negocio, alguien te robó. Alguien te hizo algo que tú ya desististe de eso y ya no quisiste luchar, y esa situación el día de hoy te tiene en ruinas. Entonces yo quiero animarnos, porque Dios quiere decirnos que todo es posible a través de Jesús. Todo lo podemos vencer a través de Jesús. Yo no sé si tú empezaste aquello que emprendiste que no funcionó un tiempo y ahora te has sentido decepcionado y te encuentras en un estado de desesperación y de pérdida, así como se encontraba el pueblo de Israel, porque ellos estaban viendo cómo la ciudad había sido destruida. Ellos habían estado en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de exilio durante 70 años, donde habían sido lastimados, donde habían sido oprimidos, y después regresan a su casa y llegan y encuentran en ruinas, se encuentran con esa decepción, donde el pueblo estaba pasando un momento de desesperación y de pérdida. Así que yo quiero hacerte una pregunta y no me contestes, pero ¿hay algo arruinado en tu vida el día de hoy? ¿Hay algo arruinado? ¿Hay algo que quieres construir el día de hoy, que necesites construir? Quizás es una relación con tus hijos, una relación con tus papás, una relación con algún familiar, alguna relación con alguien en el trabajo. ¿Hay algo arruinado en tu vida? Bueno, el rey de Babilonia vino a destruir los muros de Jerusalén. El enemigo va a intentar derribar nuestras vidas, pero Jesús dice la palabra que Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? Y ahora, quiero que veamos algunos puntos. ¿Cómo debo reconstruir mi vida? Y lo vamos a ver de acuerdo a algunos versículos del libro de Nehemías. Y el punto número 1 es: reconoce la necesidad de reconstrucción.
Reconoce la necesidad de reconstrucción. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice, sucedió que cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es decir, lo primero que hizo Nehemías es reconocer la necesidad de reconstrucción. Y escucha algo bien importante, hay muchas veces que eso que está destruido ahorita en tu vida, o que aquello que simplemente lo enterraste, porque hay sueños aquí. Yo creo que aquí hay sueños que tú ya los enterraste y dijiste, ya no voy a luchar más por eso. ¿Por qué? Porque me robaron, porque me traicionaron, porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello, y ya no voy a luchar por ese sueño. Pero déjame decirte que ese sueño, quizás, muy probablemente Dios lo puso en tu corazón y necesitas esforzarte para cumplirlo. Y Dios en esta mañana nos va a ayudar para poder cumplirlo. ¿Cuántos lo creen? Y la necesidad de más bien reconocer que tenemos esa necesidad de reconstrucción, porque también en ocasiones habrá momentos o habrá situaciones que nosotros mismos ocasionamos que eso esté en ruinas. No sé si me explica, a lo mejor, y no sé por qué estoy ahorita enfatizando mucho el tema de negocio, de verdad no era así, pero el tema de algún negocio, alguna empresa o algo relacionado con trabajo. Pero muchas veces estás en ruinas familiar, económica, de salud, porque hay cosas que a veces nosotros mismos hemos provocado. No estoy diciendo que siempre sea así, pero hay cosas que a veces provocamos. A veces nosotros somos los que nos equivocamos. Y por ejemplo, nosotros, los que nos conocen, tenemos 3 niños entre 9 y 5 años. Es Gretel, Gael y Grace. 2 niñas y un niño. Y cuando ellos hacen una travesura, cuando ellos se ponen de repente, pues no sé, son niños, rompen algo, rayan la pared, no le bajan al baño, o situaciones así, siempre los traemos a los 3 y decimos, ¿quién fue? ¿Y qué creen que hacen los niños? Se ponen como no sé si han visto el meme del hombre araña que está así, como que los 3, o sea, todos, ¿quién fue? Todos echándose la culpa. ¿Quién fue? Nadie reconoce. Los niños no reconocen quién fue, pero nosotros como papás conocemos tanto a nuestros hijos que nosotros ya sabemos quién fue. Nosotros ya sabemos quién es el que no le baja al baño, no les vayan a decir esto. Nosotros ya sabemos quién pudiera rayar paredes, nosotros ya sabemos quién deja su ropa tirada. Y así es Dios con nosotros. Dios ya sabe lo que tú hiciste. Y muchas veces nos cuesta tanto reconocer que nos equivocamos con situaciones, que nos equivocamos con situaciones con otra persona, donde a lo mejor tú fuiste el que tuviste la culpa. Y dices, ay, estoy así por esto y aquello, pero no te das cuenta que tú tuviste la culpa y que a lo mejor tú dijiste algo que no debiste haber dicho y probablemente eso te tiene en algún problema con alguna persona, con algún familiar. Y es importante reconocer, digan conmigo, reconocer que necesitamos reconstruir. Entonces lo primero es reconocerlo. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, ayúdanos, Padre, a poder tener un corazón humilde. Y cuando nosotros tengamos la culpa de algo, poder arreglarlo. Porque reconstruir quiere decir rehacer, quiere decir reedificar. Reconstruir quiere decir recomponer. Entonces, hoy podemos salir de este lugar e ir con esas personas o ir a ese lugar y que Dios nos ayude a recomponer esa relación, a rehacer quizás ese negocio que hoy está en ruinas, a recomponer tu camino. Si el día de hoy o esta semana te portaste mal de alguna manera, hiciste cosas que a Dios no le agradaron, el día de hoy estamos aquí para escuchar que Dios nos está dando una oportunidad de reconstruir nuestra vida. Amén. Número 2, vamos al punto número 2. Bueno, les voy a leer otro versículo que se encuentra en Nehemías, en el capítulo 2. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena
había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron ellos: levantémonos y edifiquemos. ¿Cómo dijeron? A ver, ayúdenme, hermanos, ayúdenme. Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Ahora vamos al punto número 2. ¿Cómo vas a reconstruir tu vida? Adorando. Vamos a hablar un poquito de la adoración, no mucho, es un tema muy extenso, pero adorando es como nosotros podemos reconstruir nuestra vida. Y muchos de los que estamos aquí necesitamos restaurar nuestra adoración. Dice la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Dice, cuando echaban los cimientos, ellos comenzaron con las trompetas. Y aunque aquí habla de la música, normalmente podemos relacionar la adoración con música. Y hace un momento tuvimos un tiempo de adoración con música. Pero ¿dónde vas a adorar a Dios? ¿Dónde vamos a adorar a Dios? En lo privado. Número 1 es en lo privado. Tú tienes que adorar a Dios en tu casa. Los músicos que estamos aquí arriba tenemos que adorar a Dios primero en nuestra casa, antes de subirnos aquí. Antes de agarrar el instrumento, tenemos que estar con Dios primero. Tenemos que estar en comunión con Dios y tenemos que adorar en nuestra casa. Tenemos que adorar aquí en la congregación. ¿Cuántos adoraron el día de hoy? Es importante la alabanza congregacional. La Biblia lo menciona. No vamos a leer ahorita algunos versículos de esto, pero es importante la alabanza en lo íntimo, en nuestra casa, pero también en la congregación. Pero lo más importante es que adoramos con nuestro estilo de vida. Y esto vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Siendo un sacrificio vivo y santo, donde quiera que yo esté, con mis amigos, con mi manera de hablar. ¿Cómo hablamos cuando estamos allá afuera? Porque aquí yo creo que difícilmente a alguien se le va a salir una grosería aquí adentro, creo. Pero allá afuera, ¿cómo hablas? ¿De qué chistes te estás riendo? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con amigos que quizá no sean cristianos? Con vecinas que a lo mejor son chismosas y a lo mejor te meten en problemas. ¿Cómo es que estamos viviendo nosotros? Y la adoración debe de ser un estilo de vida. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a tu esposa? Aquí hubieran dicho amén las mujeres. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tus compañeros de trabajo? A lo mejor estás robando en tu trabajo. Tantas situaciones que enfrentamos día a día y que ahí es donde realmente vamos a demostrar nuestra adoración. Porque aquí es bien fácil. Aquí es bien fácil. Llegas a un lugar con clima, con un buen sonido, con una música excelente y levantas las manos y a veces no sabemos ni por qué levantamos las manos. Pero nos unimos y cantamos y es fácil. Pero allá afuera es difícil. Es más difícil hacerlo allá afuera. O en el trato con los demás, en el trato, en la vida diaria, es difícil. Y ahí es donde debemos demostrar a Dios cuánto lo adoramos. Amén. Entonces, para reconstruir necesitamos restaurar nuestra adoración en la intimidad, en la congregación, pero también allá afuera con nuestro estilo de vida. Así que yo quiero animarte a que tengas tiempos de comunión con Dios.
Mantén tiempos de intimidad con Dios en tu casa. Mantén tiempos de comunión con Dios también con la gente en la congregación, pero mantén tiempos de comunión con Dios aún y cuando nadie te vea. Y eso es la integridad. Aún cuando nadie te ve, hacer las cosas que a Dios le agradan. Y te voy a decir algo, porque nuestra adoración produce intimidad y cercanía con Dios. Aquello que nosotros estamos esperando que suceda, aquello que hoy está en ruinas, aquello que hoy está en escombros, Dios te puede ayudar a levantar eso. Pero es a través de la adoración que tú vas a crear esa cercanía con Dios, esa intimidad con Dios, donde Él te puede guiar y decir, ¿sabes qué? Haz esto, haz aquello. Dios te va a poner Dios te va a poner los medios, Dios te va a poner los recursos, Dios te va a proveer de todo lo que tú necesitas, pero necesitas adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo cantábamos hace un momento. Amén. Número 3, limpia los escombros. Vamos a Nehemías 4, versículo 10, dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Digan conmigo, el escombro es mucho. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Por qué no podían edificar el muro? A ver, díganme, ¿por qué no podían edificar el muro? Porque había escombro. Había escombro. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es el escombro que traemos quizás nosotros ahí cargando? Que no nos deja construir, que no nos permite avanzar. ¿Qué es aquello que traemos ahí en nuestra vida que simplemente tú dices, Señor, yo quiero, está este sueño en mi corazón, está este anhelo de restaurar esta situación en mi casa, está este anhelo de levantarme y orar y ser diligente en las cosas que tú me has dado, pero no puedes avanzar, por una u otra manera no puedes avanzar? ¿Qué hay de escombro en nuestra vida que necesitamos quitar? Y el escombro en nuestra vida puede ser representado por el pecado. Por esos hábitos ocultos que pudiera haber. Hábitos que hay en nuestra vida que no le agradan a Dios. Falta de perdón. Y quizás tú dices, no, yo ya lo perdoné, pero Dios te conoce. Tú puedes engañar a la gente y puedes decir, no, yo ya lo perdoné, ya lo perdoné, no pasa nada. Pero Dios te conoce. Dios sabe cuando traes atorado a alguien, cuando no lo puedes ni ver a los ojos a esa persona, cuando antes tenías relación con esa persona. ¿Qué quiere decir? Que no lo has perdonado. Y esa falta de perdón está en nuestro corazón, ocasionando muchas veces amargura. La falta de perdón se desencadenan, el tener falta de perdón se desencadenan muchas cosas. Y esto lo podemos ver en sanidad interior. Necesitamos estar libres de todo ese tipo de ataduras. Y todas esas ataduras es lo que representa el escombro. La ofensa. Ay, no me saludó el hermano. No me saludaron en la iglesia. El del estacionamiento me hizo una cara. Ay, no me respondió el WhatsApp. Ahorita está mucho eso, ¿no? No me respondió, me dejó en visto. Pues sí, pero tú no sabes, a lo mejor la persona estaba ocupada, tú no puedes juzgar a la otra persona y tú necesitas perdonar a esa persona, necesitas ser libre. Tú lo necesitas más que la otra persona. Tú necesitas ser libre antes que la otra persona que no te contestó. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok, entonces, ¿qué ha salido de nuestra boca? Quizás cuando sales de aquí, tus palabras normalmente son de desánimo, son de duda, son de decir, ya no puedo, ya estoy harto de este trabajo, ya estoy harto ok, estoy en la iglesia, todo está muy bien, pero salgo de la iglesia y vuelvo a ser el mismo, vuelvo a batallar con el mismo hábito de pecado, vuelvo a batallar con esta situación en mi casa, con mi papá, con mis hijos, con la escuela, con el trabajo, con este cliente que no paga, con estas facturas que no salen, con esta situación y estás quizás harto y esas cosas se convierten en escombros. Y yo quiero darte un ejemplo, si me ayudan, chicos, por favor. Vamos a darle un aplauso ahí a Jairo,
Fer. ¿Cuántos conocen a Jairo? Ok, miren, imagínense que... Ok, Jairo, ponte aquí, mira, ponte por aquí. Jairo nos va a representar a todos los que estamos aquí, ¿ok? Jairo nos representa a todos. Y él es Jairo, él está ahorita siendo una persona que va a caminar conforme al propósito que Dios tiene para su vida. Ahora, espérame ahí. El propósito de Dios para la vida de todos nosotros, que ahorita está representado con Jairo, está aquí. Entonces, Jairo comienza a caminar despacio. Entonces, Jairo comienza a dirigirse hacia el propósito de Dios. Pero mientras va caminando, se encuentra con que alguien lo traiciona. Se encuentra con que alguien lo decepciona. Se encuentra con que alguien está lastimando su corazón. Y él quiere seguir caminando. Sin embargo, Fer va a representar el escombro. Fer, eres el escombro 1. Fer es escombro 1. Entonces, todo eso que está ahorita atacando a Jairo, si él no lo suelta, va a venir el escombro, perdón que te diga así, pero lo va a sujetar. Entonces, camina hacia el propósito de Dios. Intenta caminar. Vente. ¿Qué está pasando? No puede. Y aun y que él lo intente, no va a poder. Y mientras él está intentando, él se va a llegar a cansar. Se va a cansar y se va a desanimar. Va a haber desánimo, va a empezar a criticar todo lo que le está pasando, va a empezar a dudar, va a empezar a decir, no, ya no tengo la fe, va a empezar a decir, no, o sea, realmente son demasiados los escombros que yo no puedo. Empieza a aumentar esa situación. Entonces llega Misael, que hoy va a ser escombro 2. Entonces llega escombro 2 porque Jairo permitió más cosas en su vida. Ahora, ven Jairo a alcanzar el propósito de Dios. Vente. No puede. ¿Por qué? Porque está lleno de escombros. Tiene escombro 1 y escombro 2 ahí. A ver, ven Jairo, vente. Mira, ni siquiera están haciendo mucho esfuerzo. Ok, no pueden. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia tenía esclavizado al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que para eso vino Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús podemos echar fuera los escombros de nuestra vida. Dile al que está a tu lado, sacúdete los escombros, sacúdete, porque vamos a caminar en fe y vamos a ver la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Número 4. Lo que necesitamos para seguir construyendo o reconstruyendo es guardar su palabra. Dice Nehemías capítulo 4 versículo 17: los que edificaban en el muro, es decir, los que ya estaban trabajando, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿qué tenían? La espada. ¿Cuántos traen su espada el día de hoy? Levanta tu espada o levanta tu celular si ahí traes la palabra. Dile, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tengo una palabra, Padre, que me alimenta, que me da fe, que me da esperanza, que me da alivio en momentos de dificultad y que puedo confiar en ti, Señor, que tú tienes cuidado y tienes planes para mí, para mi vida, más de lo que yo puedo imaginar. Amén. Entonces, dice, en la otra mano tenían la espada. Y dice el versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahora, ¿por qué necesitas la palabra? Alguien que me diga un ejemplo. ¿Por qué necesitamos la palabra? La palabra fortalece, amén. ¿Algo más? La palabra nos da dirección, así es.
Y quiero hacer un paréntesis con esto. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta o ubican o conocen los juguetes de Lego, de las figuritas que tienes que ir armando. Bueno, a mí me gustan mucho los Lego. Si alguien me quiere regalar algo algún día, ya saben que me gustan los Lego. De arriba de 1000 piezas, porque esos son los chidos. Pero una característica de los Lego, a diferencia de muchas otras cosas, es que como muchas otras, necesitas un manual. Digan conmigo, manual. Necesitas un manual para poder armar los Legos. Y el Lego, por ejemplo, en este caso, un Lego de 1000 piezas o cualquiera, aunque sea sencillo, si tú vas a la mitad, tú no puedes dejar de armarlo sin ver el manual. Es decir, el manual, para armar un Lego, para armar un juguete de Lego, tú necesitas ver el manual de principio a fin. De principio a fin, porque si no, no vas a poder. No vas a poder. Por más que tú lo veas, por más que te imagines cómo va, las piezas son de diferentes tamaños, muchas son diminutas, son muy pequeñitas, entonces necesitas un manual, porque el manual te va diciendo cómo vas armando y cómo vas ensamblando cada una de las piezas. Así es la palabra de Dios en nosotros. No puedes estar viviendo ahorita con los versículos que te aprendiste cuando tenías 10 años. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y se acabó, y que Dios nos ayude. No puedes estar viviendo, lo voy a volver a repetir, no puedes estar viviendo tu vida, no quieras reconstruir algo cuando tú no estás siguiendo el manual. No puedes, no se puede. Necesitamos ver el manual. ¿Cuál es el manual? La palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice que ellos tenían la espada. ¿Por qué? Porque déjame decirte una mala noticia, porque cuando tú quieres comenzar a hacer algo, siempre va a haber alguien que se va a oponer. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, siempre va a haber inclusive algún familiar que te desanime. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cualquier cosa que tú quieras emprender en la vida, va a venir el enemigo, y esto lo podemos ver en Esdras y Nehemías. Por cierto, yo les recomiendo, para que tengan un panorama más amplio de todo esto, en su casa, hablando de seguir el manual, lean completo el libro de Esdras y el libro de Nehemías, y después lean el libro de Isaías, sobre todo el capítulo 61 de Isaías. Entonces, el enemigo siempre nos va a querer tener, siempre se va a querer oponer, siempre va a querer estar ahí, siempre va a querer meter su cuchara. Entonces, por eso es que necesitamos el manual de vida del creyente, que es la palabra de Dios. Amén. Ok, vamos a pasar al número 5. El punto número 5 es: hazlo en equipo y con ánimo. A ver, otra vez. Hazlo en equipo y con ánimo. Amén. Amén. En equipo y con ánimo. Y realmente una de las cosas a veces más difíciles en la vida o en el trabajo es trabajar en equipo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todos pensamos diferentes. Dicen por ahí que cada cabeza es una. A ver, fuerte. ¿Cada cabeza es qué? No, hermanos, con ánimo. Parece que no desayunaron. Cada cabeza es una barbacoa. Yo he escuchado esa frase que dicen que cada cabeza es una barbacoa. A lo mejor no se la sabían. Cada cabeza es una barbacoa. Entonces, todos aquí pensamos diferentes. Simplemente, miren, ¿cuántos ahorita tienen calor? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen calor? Por ahí hay varias manos levantadas. ¿Cuántas tienen frío? Hay manos levantadas. Simplemente con este ejemplo nos damos cuenta que somos totalmente distintos, pero la palabra nos enseña que debemos aprender a trabajar en equipo. Digan conmigo: voy a trabajar en equipo. Voy a trabajar en equipo. Si quieres avanzar más rápido, ve tú solo, pero si quieres llegar más lejos, camina en equipo. Escucha esta frase otra vez. Si tú quieres avanzar rápido, ve tú solo, pero si quieres llegar más lejos, ve en equipo.
Camina en equipo, hazlo en equipo. Sí, Dios tiene un plan preparado para ti, Dios tiene un propósito para ti, es personal y ese solamente tú lo vas a poder cumplir, pero Dios va a poner personas a tu alrededor que te van a ayudar a cumplir ese propósito. Así que es bien importante. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tenía, no hermanos, qué ánimo es ese. Porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Dice aquí, edificamos. Quiere decir que lo hicieron en equipo. No dice edifiqué, no dice yo solo hice esto. Dice edificamos pues el muro. Es decir, lo hicimos en equipo. Así que algo bien importante, los muros en ese entonces, y a lo mejor quizás todavía algunos, se edificaban con piedras. Con piedras. Dice Esdras capítulo 6 versículo 4. Con 3 hileras de grandes piedras y una hilera de madera nueva, y el gasto sea pagado por la casa del rey. ¿Me pueden ayudar con la imagen, por favor? Si ustedes se fijan, vemos un muro que representa seguridad, que puede representar confianza y que puede representar la seguridad. En los tiempos antiguos las ciudades eran amuralladas para protegerse de los ataques de los enemigos, para que tú puedas estar protegido, para que lo que tú quieres levantar y edificar sea protegido. Necesitamos levantar un muro de protección y ese muro de protección se levanta en equipo. Ahora, si te fijas, ¿qué características vemos en el muro? No hay ninguna piedra igual. Ahora voltea a ver al que está a tu lado a ver si tiene la cara igual que tú. Digo, a lo mejor se está durmiendo también igual que tú, pero no tiene la misma cara. Todos pensamos diferente, todos tenemos temperamentos diferentes, pero todo lo que podemos hacer para ayudarnos en equipo nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a fortalecernos, nos va a ayudar a edificarnos. Entonces, si tú quieres reconstruir algo, necesitas rodearte de gente que te ayude a levantarte y que aún y que pudiera parecer, no sé, por ejemplo, hay una piedrita ahí que está más pequeña que aquella, porque pues así somos, algunos más flaquitos, algunos más gorditos, algunos pelones, algunos con pelo, de todo. Entonces es importante que nosotros edifiquemos en equipo. Las características de las piedras es que todas son diferentes, pero algo muy importante es que todas están unidas con un propósito. Y hablar de la unidad es un tema central para la iglesia, para el pueblo. No vamos a enfocarnos ahorita en la unidad tanto, pero lo que representa un muro así, lo que representa el trabajar en equipo es unidad. Y la palabra dice que donde 2 o 3 están, el Señor está en medio de ellos. Y la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Aquello que está derrumbado, aquello que necesitamos levantar, que queremos que Dios reconstruya, lo vamos a lograr en equipo. Digan conmigo, en equipo. Necesitamos un equipo, necesitamos a nuestra familia, necesitamos amigos. No te aísles, porque es el error que muchos cristianos cometen. No, ya no voy a servir, ya no voy a ir a la célula, ya no voy a ir a mi grupo de conexión, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe el poder que hay al trabajar en equipo, al trabajar en unidad, al trabajar puestos de acuerdo. Por eso siempre hay muchas situaciones en las relaciones personales, en las relaciones con alguien más. Así que yo te animo a que nos despojemos de todos los escombros, de toda esa basura y que aprendamos a trabajar en equipo. ¿Cuántos están decididos a trabajar en equipo? Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, una de las cosas que necesitas hacer es aprender a trabajar en equipo con otras personas. Amén. Y
Vamos al punto número 6, porque hablamos de cómo construir nuestra vida, hablamos de reconocer la necesidad, hablamos, alguien que me diga los puntos, hablamos de reconocer, hablamos de adorar, hablamos de limpiar los escombros, hablamos de guardar su palabra y hablamos de hacerlo en equipo. Ahora, todo esto no se puede hacer si no lo hacemos en un fundamento sólido. Y solamente es a través de Jesús que nosotros vamos a poder edificar nuestra vida. Solamente es a través de Jesús que nosotros vamos a poder arreglar, recomponer, rehacer aquella situación que por años a lo mejor la has tenido ahí enterrada. A lo mejor hay situaciones que ya pasaron más de 20 años, 10, 15, 20 años que han pasado y ahí las tienes enterradas. Y a lo mejor vas caminando y no te impiden caminar por completo, pero sí te impiden llegar a esa meta. Sí te lo van a impedir en algún momento, en algún punto. Es a través de Jesús que debemos de establecer ese fundamento sólido. Jesús dijo en Mateo, dice, a cualquiera que escuchar esas palabras, le compararé con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y aun y que vinieren los vientos, los ríos, las tempestades, esa casa no se va a caer. Yo no sé qué ha venido a tu vida, no sé cuál es la tempestad que haya venido a tu vida. A lo mejor esta semana te enteraste de algo malo, una noticia mala. Pero si estás cimentado, si está tu vida fundada sobre Jesús en la roca, yo te aseguro que tu casa no se va a caer, tu vida no se va a caer, esas relaciones no se van a romper y Dios va a restaurar aquello que tú estás esperando en el nombre de Jesús. El fundamento principal es Jesús y Él lo que quiere es que tengamos una dependencia total de Él, una cercanía que hablábamos que se logra en tiempos de intimidad con Jesús, pero Él quiere que dependas totalmente de Él. Él quiere que tú dependas totalmente de Él. En esos momentos de dificultad, en esos momentos difíciles, Dios quiere mostrarte su amor. Porque todos hemos sido golpeados, todos. Yo ahorita les pudiera contar algunas cosas en las que mi fe ha sido golpeada. Y dice, sí, tienes más de 20 años trabajando aquí, ¿cómo es posible? Pues claro que es posible, claro que es posible. Porque la Biblia también nos dice que en el mundo tendremos aflicción. El ser creyentes, el ser cristianos, el estar con una vida fundamentada en Jesús no quiere decir que no van a venir las tormentas, no quiere decir que no van a venir los golpes. Lo que quiere decir es que teniéndolo a Él de su mano no nos vamos a caer y no nos vamos a caer y no nos vamos a rendir y no nos vamos a rendir. Y si el enemigo te quiere tumbar, levántate otra vez, inténtalo una vez más, inténtalo de nuevo, porque a final de cuentas el enemigo va a tener que huir. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Hay que resistir a esos pensamientos negativos, a esas cosas que quizás el enemigo te dice, tú no puedes, tú no vas a poder, tú no la hiciste. No la hiciste para la escuela, no la hiciste en el trabajo, no la estás haciendo como papá, no la estás haciendo como mamá, te estás equivocando. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. ¿A cuántos les está sirviendo esta palabra? Amén. Yo quiero ir cerrando y hemos hablado de construir y a lo mejor muchos de ustedes les ha animado esta palabra, pero a lo mejor hay aquí un sector de personas que dicen, yo realmente creo que no puedo volver a reconstruir esto. Yo realmente creo que yo ya no me voy a volver a casar, por ejemplo. Yo creo que yo creo que yo nunca voy a poder estudiar una carrera.
Yo creo que yo nunca voy a poder tener una casa. Yo creo que nunca voy a poder tener esto, tener aquello. Y hoy quiero hablar a un grupo de personas que quizás tu corazón está despedazado en esta mañana. Quizá tu corazón ha sido destrozado y a lo mejor tienes años con eso y no te has podido levantar y no te deja caminar y no te deja caminar por algo que te hicieron, algo que viviste en el pasado. Dios quiere sanar corazones el día de hoy. Con esta palabra Dios quiere inyectarnos ánimo para poder reconstruir, pero también Dios quiere sanar corazones, y que Dios te puede dar una oportunidad para volver a intentarlo, y yo quiero animarte a que lo vuelvas a intentar. Vuelve a ir con esa persona que quizá te trató mal, vuelve a ir con esa persona, con ese jefe de trabajo, vuelve a pedir esa oportunidad, vuelve a intentarlo. Vuelve a ir de rodillas con Dios. Señor, yo hago un compromiso contigo, te voy a buscar, te voy a amar, me voy a comprometer a servirte. Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Quiero terminar con un versículo que está en Jeremías 18 y me gustaría, si pueden ayudarme a cerrar todos sus ojos y escucha lo que dice Jeremías capítulo 18. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Quizá tú te sientas como esa vasija rota en manos del alfarero. Quizá tu corazón está roto, tu corazón está hecho pedazos, quizás ese sueño está en ruinas, está en escombros. Pero déjame decirte que Dios va a volver a hacer otra vasija en ti. Dios va a volver a hacer algo en tu vida. Dios te va a ayudar y te va a dar la fortaleza para seguir adelante y poder ser edificado a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén.